Bien, ¿cómo funciona el buscador? Pues para armar un presupuesto pues necesitamos agregar precios unitarios. Igual, si estamos analizando un precio unitario, pues deberemos tener la oportunidad de seleccionar los insumos, maquinaria y todos los elementos que se involucren en dicho precio que estemos analizando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y precisamente o con el uso del buscador. En el presupuesto, botón derecho, presionamos el primer menú contextual y nos aparece esta ventana. Esta ventana es manejable, es manipulable para poder habilitarla, colocarla en la posición y en el tamaño que mejor nos complazca. Primeramente, al presentarse la ventana, pues nos aparece la configuración de esta ventana, la vista configuración y las que por default nos estaremos utilizando, que son las búsquedas para agregar y quitar obras y ciertas condiciones de uso continuo de la ventana. Como se accesó a esta ventana desde la hoja de presupuestos o desde la vista presupuestos, pues nos permitirá seleccionar solo precios unitarios. Si yo entro a la ventana desde la ventana de análisis de precios unitarios, pues nos permitirá seleccionar los elementos que pueden llevar un precio unitario, como materiales, mano de obra, maquinaria y otros. Esta ventana como permite, como su nombre lo dice, es para buscar los elementos que vamos a necesitar en cada precio unitario o en el presupuesto, dependiendo desde dónde se accese a ella. La primera sección pues es para buscar los elementos. Tiene una caja de control para textear o escribir una palabra que nosotros sepamos o que contenga el elemento que andamos buscando. Tiene otra para agregar las obras. Por ejemplo, aquí se abrió la obra ejemplo 1, por lo tanto se tiene esta obra para selección de elementos, pero podemos agregar las obras que tengamos. Por ejemplo, ahora voy a la 3, por ejemplo, y me la viene y me la coloca acá. Y de cualquiera de estas dos obras podré seleccionar. De igual forma pudiera yo quitarla. Para eso primero seleccionaría la obra que quiero quitar, presiono el botón quitar obra y me quedo con una sola. En este caso, para ver la funcionalidad de esta ventana, vamos a seleccionar incluso no una más, sino vamos a seleccionar otra también. Tres obras. Con estas 3 obras vamos a explicar el funcionamiento de esta ventana. Adicionalmente, para el uso diario continuo de esta ventana tenemos esta opción que dice ocultar ventana al hacer la selección. ¿Qué significa eso? Que si en un momento dado yo hago una selección, por ejemplo, acepto la selección, me va a llevar el precio para acá, se ocultó la ventana. Si yo quito la casilla de verificación, vuelvo a hacer lo mismo, se trae el precio, pero se mantiene la ventana visible. Esa es la función de esta casilla. Ahora, si yo selecciono esta otra casilla de verificación que dice limpiar texto de búsqueda al mostrar la ventana. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento yo busque, por ejemplo, algún elemento. Voy a poner una cadena, por decir así. Todas estas obras
En cada una de ellas aparece el elemento, luego los elementos que contengan la palabra cadena. Yo, por ejemplo, selecciono este. Ya me lo importó. Entonces, si yo, aquí está activada la casilla de verificación y tiene la palabra cadena, que fue la última búsqueda. Seleccioné buscar y me eliminó la búsqueda anterior. ¿Por qué? Porque está activa la casilla limpiar texto de búsqueda al mostrar ventana. La acabo de quitar. Ahora bien, volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo, selecciono otro. Aquí me lo trajo. Presiono buscar y se queda para una próxima búsqueda la palabra cadena. ¿Por qué? Porque se lo impedí. Le dije aquí que prefiero que no lo limpie, que se quede la palabra allí. Vamos a utilizar que se le oculte cuando se haga la selección. Asignar confiabilidad del elemento origen se aplica. En caso de que en alguna de estas obras se seleccione un precio unitario y ese precio en esa obra, en la vista del presupuesto, se le alimentó, se le adjudicó un porcentaje de confiabilidad, pues ese mismo porcentaje se lo traerá al presupuesto. En este caso entré desde la ventana del análisis de precios unitarios, pero si yo entro desde la vista del presupuesto, estoy disponible para seleccionar puros precios. Aquí es donde puedo yo decirle que me asignen la confiabilidad del elemento. Si aquí en esta obra número 4 al corte en cajón se le asignó en su momento, cuando se analizó allí, se le dio un porcentaje de confiabilidad, en este caso esta columna, me refiero a esta columna, entonces también ese porcentaje de confiabilidad se importaría hasta esta obra. En este caso vimos que no se le había asignado un porcentaje previamente en aquella obra. Bueno, entonces, pues por lo tanto no le puso confiabilidad a este precio. O se le puso pero en cero en realidad, o nulo, ¿no? Bien. Vamos a regresar a la ventana del buscador. En cada una de estas obras que ya acabamos de agregar, podemos filtrar la información. Ya presentamos una opción de cómo filtrar, pero hay otra que por default se filtra solo, que son estas tabuladores. Este tabulador filtra inmediatamente los elementos y muestra solo los del tipo materiales. En cada una de las obras que tengamos aquí en este panel, mostrará solo los del tipo materiales. Si yo selecciono las categorías, me mostrará solo las categorías. Las cuadrillas, pues mostrará solo las cuadrillas de cada una de esas obras. Y así para cada uno de los elementos. Bien, si por ejemplo yo quiero seleccionar un precio unitario, como ahorita mencionábamos, voy a buscar una cadena, podemos utilizar estos botones para la de búsqueda y localización de elementos. Primero, por ejemplo, cadena, podemos buscar de uno en uno los elementos. Bien, entonces parece que no hay elementos
Bueno, en esta obra no los hay, no los encontraba y los filtramos y pues parece que no hay. Vamos a asegurarnos que en alguno que sí haya. Y bueno, aquí sí hay con cadena. Bueno, vamos a utilizar, si se fijan, para buscar un elemento y cambiar el cursor al próximo elemento, se utiliza este comando. Y así nos vamos a ir para el anterior, para el siguiente. O los podemos filtrar, en este caso ya están filtrados. Podemos agregar un filtro adicional. Por ejemplo, encontramos todos estos conceptos con la palabra cadena, pero a lo mejor y aún siguen siendo muchos. Vamos viendo. Bueno, vamos a aplicar el filtro cadena. Y vamos a decir, por ejemplo, también la palabra castillo. Entonces, como ya están filtrados, yo puedo agregar un filtro adicional, como presionando este botón. Y me pone solo aquellos elementos que tengan la palabra cadena, que fue el primer filtro que aplicamos, y además la palabra castillo, que fue un segundo filtro que adicionamos. Por lo tanto, se reducen las búsquedas. Y podemos seleccionar más fácilmente y localizar el elemento que andamos buscando más fácilmente. Bien. En este caso aquí estamos viendo una descripción corta de los elementos, pero podemos en la configuración cambiar esa situación. Primero, selección sencilla quiere decir que solo un solo renglón a la vez podemos seleccionar. Si yo la quito, me va a permitir seleccionar varios. Mostrar etiquetas de las pestañas, solo para indicar de qué tipo son cada uno. Esto normalmente preferimos dejarlo sin etiqueta. Y un tercero que dice mostrar texto completo del renglón. Aquí, al activar esa casilla, nos mostrará el renglón completo, la descripción completa de cada uno de los elementos. Y más fácil será la localización. Por ejemplo, un castillo. Aquí están todos los castillos que trae esta obra. Aquí no hay castillos. Aquí solo hay uno que tiene la palabra castillo. Y así se filtran los elementos. Igual, una vez que ya está filtrado, pues este botón sirve para quitar los filtros que tengan aplicados y volver a comenzar si así lo queremos. De igual forma, cada vez que se accese a esta ventana, los filtros automáticamente se quitan y presentan todos los elementos posibles que se puedan seleccionar. Bien, en la configuración tenemos otra opción en la configuración que son los menús contextuales de esta ventana. Tenemos tres menús de matrices, de usos y de menú reemplazar. ¿Cuáles son esos? Estos menús, el de reemplazar. Esas dimensiones que nos mostraron ahorita son las que nos definirán el tamaño que queremos que nos presenten estos listados. En este caso el de reemplazar, el de uso y el de la matriz. Si movemos, por ejemplo, vamos a cambiar el ancho de este a 800 del menú matrices, que viene siendo este, se hizo más ancho. El de uso llega hasta pasado el exterior del borde del buscador, pero la matriz llega mucho más lejos, es el ancho. Y lo mismo para el alto, ahí es para manipular estas dimensiones de esos menús contextuales.
En esta otra sección podemos configurar las columnas que queremos ver en las búsquedas. Por ejemplo, la descripción, es indispensable poder localizarla. Por lo tanto, queremos que sea visible esa columna. Podemos tal vez queremos editarla aquí mismo. No es recomendable, pero existe la posibilidad. Y todos los campos que sean numéricos tenemos la posibilidad de definir de cuántos decimales presente para poder definir la visualización de esos campos, de esas columnas. Tenemos un menú contextual. Tenemos varias opciones que se pueden ejecutar con esta ventana. Pues ya vimos, por ejemplo, la primera, que es aceptar selección. De hecho, hay tres maneras de seleccionar los elementos. Ya vimos, esta es la primera, más bien, esta es una de ellas, aceptar selección. Teniendo el cursor en el elemento que se quiere, también está la segunda opción, que es presionar el botón aceptar de la ventana misma. Y tenemos otra que es desde la matriz del elemento, seleccionarlas y presionando el botón aceptar. Por ejemplo, vamos a ver este. Y dichos precios se vinieron a la matriz. Entonces vamos a eliminarlos porque fue solo un ejemplo. Bien, tenemos una opción de crear un nuevo elemento. Si yo presiono este menú, se crea un elemento nuevo en esta obra del tipo del que estamos viendo el listado. En este caso se creó uno nuevo del tipo precio unitario, y así para cada uno de los otros. Podemos crear una copia, por ejemplo, tenemos seleccionada o el cursor está en este Castillo Carlos. Podemos crear una copia y vemos que se creó una copia. Se agrega una y el número de identificación es asignado por el mismo sistema. Si se fijan, es el mismo precio, pero como este está en 0, vamos a eliminarlo y vamos a crear una copia de otro elemento. Este está con un precio unitario. En este caso creó el precio con un número de identificación, es una copia tal cual desde el cual se llamó a este comando. Podemos, como ya lo vimos ahorita, eliminar el precio que creamos. Vamos a eliminar y vamos a hacer para este. Podemos reemplazar, por ejemplo, vamos a la obra y vamos por ejemplo, aquí tenemos varios lubricantes, aceite lubricante. Quiero dejar por ejemplo, quiero eliminar estos dos. Este que tiene el número 54, por ejemplo, vamos a ver, dice que se está usando en el vibrador para concreto, en el número 83. Bien, pero yo quiero mantener el aceite lubricante del número 130 por cuestiones de que está duplicado. Ok, entonces la ventana reemplazar, selecciono el precio que quiero reemplazar, es este, el 54, y quiero que sea el número 130. Quiere decir que todas
aquellos lugares donde se utiliza en este caso el número 54, el aceite lubricante número 54, se ha reemplazado por el aceite lubricante número 130 con un factor 1. Quiere decir que en la matriz su rendimiento o su cantidad la mantendrá igual, o la multiplicará por este factor, que en realidad es 1, por eso queda igual. Y de paso, pues que lo elimine, el 54 será eliminado, presionamos aceptar, y vemos que desapareció el número 54 de aquí. Ahora bien, vemos que el aceite ahorita, el 54, se estaba utilizando en el vibrador para concreto. Pues ahora me dice que el aceite 130 está utilizándose en el vibrador para concreto. ¿Qué fue lo que pasó? Que en todos los elementos donde se estaba utilizando el aceite lubricante 54, todo lo reemplazó por el aceite lubricante 130. Por lo tanto, ahora en el vibrador se está usando el aceite lubricante número 130. Ese es el uso de la opción reemplazar. El uso, pues nada más nos indica precisamente dónde se está usando ese elemento. Matriz, pues si tuviera una matriz aquí nos la mostrara. En este caso estábamos con un listado de materiales, no tiene matriz, pero estos precios unitarios tienen matriz, y aquí es donde la podemos visualizar. No es para editar, simple y sencillamente para visualizarlo. Seleccionar matriz quiere decir que seleccionará la matriz que contenga este precio, o sea, estos. Si yo digo que seleccione la matriz y aceptar, pues me llevará todos los elementos que tengan en su matriz este precio y me los colocará en el nuevo. No es así el análisis, por lo tanto lo eliminaremos. Ahora, si yo le digo reemplazar, seleccionar matriz, ¿dónde está? Seleccionar matriz, reemplazar existentes, pues hará lo mismo, solo que si yo activo esta casilla de verificación, me quitará estos dos elementos y los sustituirá por la matriz de este precio. Lo mismo que pasó ahorita, nada más que ahora sí eliminaría estos dos elementos, la motoconformadora y la retroexcavadora. No lo haremos porque este análisis es el correcto. La otra es seleccionar solo los del tipo, la misma matriz. Esta matriz pues se compone de varios tipos de elementos de diferente insumo. Por lo tanto, aquí podemos seleccionar que me lleven a mano los de los materiales. Por ejemplo, si yo presiono esta casilla activo, estos materiales, pues me llevará todos los del tipo materiales para acá. Y le presionamos aceptar. Y todos los materiales que tenía aquella matriz me los trajo para acá. Solo los materiales, no se trajo mano de obra ni maquinaria. Si yo hubiera no me di cuenta que se presionó. Bueno, entonces seleccionarlos del tipo, vamos a quitar los materiales, por ejemplo, vamos a poner maquinaria y precios unitarios. No voy a activar esta casilla de reemplazar existente porque eso significa eliminar estos dos precios. Presionamos el botón aceptar y no trajo nada, puesto que no tiene ningún elemento de maquinaria ni de precios unitarios. Aquí hay solo materiales y mano de obra. Bueno, entonces en este caso vamos a presionar, por decir así, las categorías o las cuadrillas. Presionamos el botón aceptar y me traerá solo los del tipo que sean seleccionados. Bien, ¿qué otra opción tenemos? Y pues prácticamente esa es la manera en que funciona la ventana del buscador. Para obtener ayuda de esta ventana, pues presionaremos el botón de ayuda en esta sección inferior izquierda.